aire de cambio le llegó a los militares. Mauricio Macri quiere Fuerzas Armadas modernas e involucradas en las fronteras del país. Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Se quiere eliminar un decreto del kirchnerismo. Hasta ahora los militares actuaban por ataque exterior donde estuviese un Estado involucrado. Ahora podrán intervenir, por ejemplo, cuando grupos separatistas o el narcotráfico quieren ingresar al país. El gobierno puede desplegar fuerzas armadas en la frontera, puede establecer cooperaciones, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, cooperación, no empleo directo, e incluso hasta para el tema del despliegue militar en apoyo a la seguridad de G20, que ahí no es una amenaza de una fuerza armada regular, también. Entonces, me parece que es una parte. La otra cuestión, la directiva, que es la parte larga, que son como casi 27 páginas, bueno, establece dos o tres cosas generales. Lo que ocurre es que el decreto reglamentario de la Ley de Defensa establecía que para que se pueda utilizar el instrumento militar argentino tenían que darse ciertas condiciones. Una agresión externa proveniente de otro Estado y a través de sus Fuerzas Armadas. En este momento la agresión puede ser externa, proveniente de alguna fuerza militar o paramilitar o milicia que no sea una Fuerza Armada estatal y que de alguna manera ponga en peligro la soberanía, la integridad o todo el régimen político de la Argentina. El Estado Mayor Conjunto va a tener protagonismo. Ahora 10.000 militares podrán actuar de manera integrada y rápidamente en caso de ataque exterior y también frente a las catástrofes. Creo que en la Argentina no es una etapa el narcotráfico que requiere empleo directo de la Fuerza Armada. Esta es una opinión. Que las fuerzas de seguridad puedan desplegarse utilizando cuarteles de las Fuerzas Armadas o medios de transporte, esto es otra cuestión que no creo, en mi opinión, ¿no es cierto?, que se justifique en esta etapa el empleo directo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico. Que pueda haber medios, instalaciones de las Fuerzas Armadas que puedan ser usadas para las fuerzas de seguridad se desplieguen, esto me parece que sí, esto es lógico, conveniente y a lo mejor necesario, pero en mi opinión no el empleo directo, llamémosle, en combate contra el narcotráfico. ¿Se puede derribar un avión hoy en Argentina? Primero encontremos el avión que esté en capacidad de interceptar y de poder derribar. Pero yo creo que hoy no están dadas las condiciones porque no hay marco legal para hacerlo, excepto que sea un avión de combate. Se puede negar el personal, es decir, el personal no tiene dudas. Y el personal, yo no digo que se vaya a negar, pero plantean dudas. Eso, por lo menos desde la perspectiva, hay dudas. Pero la historia nos dice que todo lo que rodea a los militares es polémico. Por eso, desde la oposición creen que detrás del proyecto está la intención del gobierno de repeler grupos sociales y de identidad mapuche. El tema mapuche o indigenismo es un tema que hay que seguir muy en cuenta, sobre todo lo que está pasando en Chile, con el tema de la RAM, la CAM, y porque detrás de todo movimiento de reivindicación indigenista, según lo que uno viene estudiando, también están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que han expandido su prédica revolucionaria a toda la región y han motorizado todo el tema de las reivindicaciones aborígenes. Puede llegar a ser, en Chile, las Fuerzas Armadas, con el tema indigenista lo empezó a usar la presidencia Bachelet en su primera presidencia, utilizando una ley de antiterrorismo del presidente Pinochet, que habilitó a utilizar los militares. ¿Cuándo los mapuches podrían transformarse en una amenaza? Bueno, digamos, si llegamos, como ha pasado a otros lugares, que esto se plantea en un proyecto de secesión territorial, que crear un Estado dentro de un Estado, en esto sí. Yo creo que también lo que hay que entender es que muchas veces para algunos sectores, algunas organizaciones, y esto hay que entenderlo, ¿no es cierto?, cualquier rol militar automáticamente lo vinculan a los años 70. Una cosa es la protesta social reivindicativa, legitimada, todo, pero otra cosa es la utilización del instrumento militar. Esto es un discurso que viene ya preparándose desde hace muchísimos años. Ya hay sectores de izquierda que desde hace muchísimos años venían hablando de que cuando apareciera el narcotráfico en la región, por presión de los Estados Unidos, los países de la región iban a involucrarse en la lucha contra el narcotráfico como pretexto para luego volver a aplicar la nueva versión de la doctrina de seguridad nacional.